Te invito para que abra su Biblia. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leer del verso 8 al verso 10. Apocalipsis capítulo 10, del verso 8 al verso 10. Vamos a tener la lectura. Permítame, lo leo, dice de la siguiente manera: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Apocalipsis 10, 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, la oportunidad de estar en tu presencia, Señor, de poder compartir de tu palabra, Señor. Háblanos a cada uno, que esta palabra sea de bendición, de edificación para nuestra vida, para nuestro corazón, Señor. Te necesitamos y dependemos de ti, oh Dios. Habla según nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Aleluya. Bueno, quisiera que habláramos en esta hora sobre el efecto de la palabra de Dios en nuestros corazones. El efecto de la palabra de Dios en nuestros corazones. La comida material es para el cuerpo, ¿cierto? Así lo dijo incluso Jesús en una ocasión. Es para nuestro cuerpo y es indispensable. ¿A usted no le ha pasado que a veces de pronto se empieza uno a pasar un poquitico de la hora, como que habitualmente almuerza y ya le empieza a dar como un dolorcito aquí de cabeza, como pequeñito, ¿cierto? Pequeñito, y como que le sube un poquitico las manos frías, un poquitico como frías, y de pronto a algunos se les va saliendo el apellido también, ¿cierto? Como que uno es como más irritable. No tengo hambre, y uno quiere saciar eso porque eso es algo que desespera interiormente en el cuerpo. Y de hecho, la falta de alimento ocasiona la muerte. Eso parece increíble, pero leí en una ocasión que en Colombia, eso es triste y casi de uno no creer, es que uno no cree que eso pasara, pero si los organismos y los entes pues de hacer esas encuestas lo dicen, es porque pasa. Dicen que muere un niño cada 24 horas, no en África, en Colombia, de hambre. Quizás para nosotros aquí, que somos tan bendecidos, porque lo somos, la tierra donde estamos, el lugar este suroeste para donde usted mira, que en muchas partes donde usted tira, yo creo que la mayoría de la tierra tiran una semilla, eso da, eso funciona, da comida, café, plátano, parece increíble, pero hay lugares que no es tan sencillo el aspecto de la comida, no es tan fácil y padecen de grandes necesidades. Y se da el caso también y se junta con malas administraciones en la parte gubernamental, y usted ha escuchado noticias quizás más que yo, y hay grandes necesidades en esos lugares, grandes, terribles necesidades. Pero si bien alguien se puede morir físicamente por falta de alimento, ¿usted qué cree? ¿Será que alguien se podrá morir espiritualmente por falta de alimento también? ¿Cierto? Por eso, cuando usted nota, mire, y eso es clave, usted discierne cuando el enemigo está haciendo una obra en una persona, porque lo primero que ataca es el oído y la comunión con la iglesia, porque el enemigo lo primero que quiere es que usted no vuelva a escuchar la palabra, porque la palabra, la iglesia, hablemos, es como ese tronco de un árbol, el tronco, y las ramitas, ¿cierto? A través de ese tronco conduce ¿qué? Un líquido que ¿cómo se llama? Hay una EPS que llama así, la savia, ¿cierto? La savia. Y ese nutriente es el que lleva a las ramas, a las hojitas y posteriormente para poder que haya un ¿qué? Un fruto. Pero si usted corta
la rama del tronco, y a veces si usted ha sido de pronto curioso o hasta donde han aserrado árboles, usted se acerca y ve que tienen algo como pegajosito, ¿cierto? Eso ahí es lo que le da vida a todo el árbol, lo que lo embellece y hace que funcione como un sistema que produce algo. Pero si usted corta esa rama y la deja por allá una semana, ¿tiene el mismo color? ¿Tiene el mismo? ¿Sigue allá dando frutos y eso ahí en el piso produciendo? No. Por eso cuando alguien empieza el enemigo a traer, lo primero que trata de hacer es alejarse de la iglesia. Y algunos dicen, yo no necesito la iglesia, yo escucho a Dios acá, yo le oro aquí al Señor, yo aquí también siento a Dios, aquí en mi casa, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo dijo hace 2000 años, no dejando de, ¿qué? Congregar. Y eso no es porque estemos aquí, porque aquí, si esto fuera, discúlpeme la expresión, si este recinto fuera una bodega, estaría en esta época llena de ¿qué? De café. Así que no es el lugar, es a lo que venimos aquí. Venimos a escuchar la palabra, venimos a nutrirnos de ella, venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Que esa es la que da vida y vida en abundancia. El Señor lo dijo, Mateo capítulo 4, Mateo, en el capítulo 4, cuando Él fue tentado allí en el desierto, dice, 4 versos 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora ya viene lo que respondió el Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que usted y yo necesitamos también la palabra de Dios para poder tener vida. Aleluya. ¿Cuántas veces no hemos venido a un culto, hermanos, confundidos, desesperados, desanimados, quizás pensando que es el último, y ahí Dios con su palabra nos ha levantado, nos ha dado fuerzas, aleluya, nos ha dado ánimo, nos ha hecho ver las cosas de una manera diferente, que eso que estamos viviendo, Él lo tiene bajo control, amén, gloria al Señor, Él lo tiene en sus manos, amén, y nos va a ayudar a pasar esa prueba y esa dificultad. Ahora bien, eso es lo que Dios provee. La palabra no falta. Pero es bueno meditar que hay cosas que para uno poderlas disfrutar a plenitud, hay que recibirlas. Y hay que hacerse una idea de lo que son. Y en algunos casos podríamos decir, hay que probarlas, hay que disfrutar, hay que interiorizarlas para que tengan el efecto para lo cual Dios lo envió. Amén. Vamos a suponer este caso, quisiera poner 2 ejemplos, o voy a empezar con uno, quizás si es necesario amplío. Aquí me colocan una bandeja paisa, ¿cierto? Frijoles, arroz, aguacate, huevo, chorizo, chicharrón. ¿Qué más le echan a eso? Arepa, uy Dios mío, tajadas de maduro, ¿cierto? Carne molida, ay Dios mío, aguacate, no, ustedes tienen esa hambre ya, mazamorra, Dios, y está ahí muy buena y está caliente y eso huele, ¿cierto? Bueno, está ahí calientica, está huele bueno, y yo con tremendo hambre, vengo de trabajar, póngale que no desayuné, no almorcé y son las 4 de la tarde y eso bien provocativo. Pero usted cree, si yo llego y hago, quedé tan lleno, con el solo olor, sí quedaré lleno. ¿Usted qué dice? O con la visión, oiga, eso está muy delicioso. Qué bandeja paisa tan buena y completa. No, qué cosa tan linda es, sinceramente. Ya quedaré lleno con eso. ¿Qué debo hacer? Debo comerla, ¿cierto? Porque cuando ya la comida entra, entonces hace parte de mi organismo. Y entonces los que de pronto han leído a profundidad eso y lo conocen más que yo, sabe que el frijol tiene, creo que eso tiene como hierro, ¿cierto? Entonces eso le aporta a tu organismo que necesita hierro. Cada cosa tiene unos nutrientes que su cuerpo necesita. Así que usted desecha unas cosas. Aparte de que a usted lo llena,
La comida deja en usted y en su cuerpo, en nosotros, unos nutrientes que necesitamos. Usted ve que los niños, cuando están recién nacidos, le dicen, no le dé sino esto, pero después le empiezan a decir, dele lenteja porque eso tiene hierro, dele banano porque eso tiene, ¿cómo se llama? Potasio, ¿cierto? Porque eso le empieza a aportar nutrientes. Así que eso hace parte ya del cuerpo, del organismo de la persona. Amén. Así es la palabra. A mí me pueden predicar un mensaje muy bueno, muy bonito, quizás alguien de mucho renombre, un excelente predicador, que oró, que ayunó, que pidió la dirección de Dios, pero ¿qué tal que usted y yo dejemos la palabra ahí servida? Que no entre a nosotros. Al igual que la bandeja, preguntemos, ¿sí hará un efecto en nosotros? Porque aquí lo que vimos y la lectura inicial de Apocalipsis capítulo 11, vemos que hay una orden que Dios le da a Juan. Le dice, ve y recibe el librito del ángel. Y es curioso, no lo mandó a que lo leyera, no lo mandó a que lo fotocopiara, no lo mandó a que lo archivara. ¿Qué lo mandó a hacer? Que se lo comiera, ¿cierto? Eso suena raro porque yo no sé si usted se ha comido algún día una hoja de la Biblia, pero en el simbolismo que usa ahí Apocalipsis, la idea era, lo que nos deja, es que él debía interiorizar eso, porque cuando lo interiorizó hubo un resultado en él. ¿Cuál fue? Que le dio un sabor. En el paladar, ¿cómo le supo? Dulce. Y en el vientre, ¿cómo le supo? Amargo. Pero porque ya estaba dentro de él, así que le produjo algo. Amén. Pero las cosas desde afuera, y más si hablamos de la palabra de Dios, no nos producen nada. Necesitamos que esté dentro de nosotros. Mire, yo puedo tener aquí esto lleno de veneno, pero si eso está ahí, eso no me hace nada. Y puede ser veneno, pero ya si yo me lo tomo, el asunto es distinto. Amén. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros debemos, y hablándolo ya específicamente de la palabra, que debemos permitir que entren a nuestra vida, que entren a nuestro corazón. Hay un coro que cantaba, es muy nuevo, pero esos días lo escuché en Támesis, lo escuché aquí a los hermanos que vinieron de escuela dominical, diciendo, entra en mi casa, entra en mi vida, cambia hoy mi estructura. Decía esa canción de ese himno. Y tiene mucho y se canta de pronto muy cercano a los temas de familia, que tienen que ver con familia. Pero cuando yo escuché ese himno, porque me gusta mucho fijarme en la letra, estaba viendo algunas materias de psicología y yo dije, ese himno tiene cosas muy interesantes, porque él dice, entra en mi casa, entra en mi, cambia mi estructura. O sea, hay cosas de nosotros que a veces nosotros decimos, no, que vas, que yo soy así, es que yo nací así, no cambio. Pero es que la palabra sí tiene poder para cambiarnos. Y hay cosas de nuestra estructura que uno trae, hereda de su papá, de su mamá. Hay cosas que sí podemos cambiar y que incluso podemos aprender a manejar con el poder de la palabra. Amén. Pero yo debo permitir que eso entre, que la palabra entre y haga un efecto en nuestras vidas. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor Jesús? Ahora bien, la pregunta también se va a qué hacemos con esa palabra y qué desea Dios que la palabra se convierta en nosotros. No nos está mandando Dios a comernos la Biblia, literalmente, ni nos va a saber, yo creo que eso no sabe ni dulce, es más fácil amargo, porque esto es tinta. Así que más fácil, hasta en el paladar le va a saber maluco. Pero la visión de Dios con la palabra es que la palabra nos regenere. Amén. Por la palabra somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. ¿Y cómo se da eso? Que la palabra llega, nos muestra lo que somos y nos enseña principios de vida cristiana. Nos enseña cómo quiere que Dios vivamos, cómo quiere Dios que nosotros vivamos. Amén. Y ahí quisiera hacer una diferencia bien importante y algo que creo, hermano, que hoy podemos sacar una enseñanza para nuestra vida, para que se vuelva en nosotros algo con mucha claridad. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre principios y valores? De pronto ha escuchado eso. De hecho, si yo no estoy mal, porque yo no estoy como así tan joven,
Yo creo que antes que en el colegio dieran ética en la escuela, hay una materia que la llaman principios y valores. Ya después le colocaron, lo resumieron a ética. ¿Quién me puede decir qué es un principio? ¿Qué será un principio? ¿Una qué? Forma de vida. ¿Quién me da otra definición? ¿A quién se le ocurre otra definición? ¿Y qué es un valor? ¿Qué será un valor? ¿O la diferencia? Bueno, entonces yo les ayudo. Mire, el diccionario, esas palabras uno las confunde mucho. Uno a veces cree que es lo mismo. Uno, estamos fundamentados, nos enseñan principios y valores cristianos. Y eso es correcto, eso es verdad. Pero vamos a diferenciarlo. Principio, el diccionario dice, primer momento de ser de una cosa, fundamento, causa u origen de una cosa. Un principio es un fundamento. Y un principio es algo que es universal. Por ejemplo, Dios es uno, único e indivisible. Aquí y en la China. Eso es un principio universal. Es un principio. Dios es espíritu. Eso es un principio universal. Eso no cambia. Amén. Eso es inmutable. Dios es omnisciente. Eso es un principio. Dios es omnipotente. Eso es un principio. Que Él todo lo puede. Es un principio. Pero resulta que un valor, aquí están los principios. Un principio es un fundamento. El valor, el mismo diccionario lo define como firmeza de algún acto. O sea, que implica un acto, implica el hacer. Dios no tiene que hacer nada para ser uno. Él es uno. Eso es un principio. ¿Sí? Pero los valores ya implican una práctica, implican hacer algo, implican un movimiento. Hay principios que son. Un inconverso dice, no, yo no creo que Dios exista. No crea, pero eso no quiere decir que el principio no esté ahí. El principio existe. Dios es uno y Dios es real. Amén. ¿Cuántos dan alabanza al Señor? Así que en la vida cristiana nosotros debemos apuntar a basar nuestra vida en principios y valores. Está bien, pero el principio es más importante que el valor. El valor puede cambiar según la cultura. La práctica puede cambiar incluso en la misma cultura, en el tiempo, pero el principio no cambia. Y voy a ponerle unos ejemplos. El principio es inmutable. Pero quisiera antes recordar algo que dice la Biblia. Si principio, una de sus definiciones es fundamento, ¿qué dice la Biblia de nosotros, la iglesia? ¿En qué estamos fundados? ¿Edificados sobre qué? ¿Sobre el fundamento de quién? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es un principio. La base de la iglesia es esa, y eso no cambia. Amén. Eso no cambia, gloria al Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos y amigos, qué bueno los amigos que están acá, que lo puedan aprender e interiorizar. La Biblia para la iglesia no se basa tanto en valores, en normas, sino en principios. Y lo mejor que uno puede hacer como creyente que está empezando, los que ya llevan mucho tiempo, qué bueno que nosotros basemos nuestra vida cristiana en los principios bíblicos, más que en las prácticas, porque a veces le damos más importancia a la práctica que al principio, y ahí nos equivocamos. Le voy a poner algunos ejemplos. Le hago una pregunta. Vamos a hablar de algo bien común. La oración. ¿La oración qué será? ¿Un principio o un valor? ¿Qué dice? Dígalo duro sin miedo. Un principio. ¿Seguro? ¿Sí será un principio? La oración es un valor, es una práctica. ¿Cuál creen usted que es el? Ahora, todo valor está amarrado a un principio. ¿Cuál cree usted que es el principio inamovible que sostiene a la oración? Creer, puede ser, pero hay otro. La santidad, menos. No. ¿Usted por qué habla con su esposo?
¿Qué es la oración? Decimos que es hablar con Dios, ¿o no? La comunicación. La comunión. Mire usted, el principio es que usted y yo tenemos que tener comunión con Dios. Ese es el principio grande. Si yo tenemos comunicación con Dios, tenemos comunión con Dios. ¿Cómo ejercemos la comunión con Dios? Una de tantas, la oración. Otra, el ayuno. Otra, la lectura de la palabra. Mire que ese ya es el hacer. Ese es el hacer. Pero el que sostiene esto es la comunión con Dios. Le pongo un ejemplo. Los satánicos ayunan. ¿Tienen comunión con Dios? No la tienen. Así que es más importante el principio. Amén. Es más, los que se han convertido del satanismo al cristianismo han dicho, ellos oran a Satanás. Oran. ¿Tienen comunión con Dios? No la tienen. Con el Dios verdadero. Así que lo más importante, hermano, no es que usted coloque el énfasis en la oración. Debemos de orar, y ojalá mucho, pero el énfasis no está en tanto lo que oras, sino en que tengas comunión con Dios. Amén. Porque, y ahí es donde usted empieza a revisar cómo estamos en principios. Si yo oro mucho, pero de pronto vivo en mi corazón con raíz de amargura, ¿sí tendré comunión? Si de pronto yo oro mucho, pero lo hago por competir con el otro que se sienta al lado mío, a que yo oro 5 minuticos más que él, ¿sí será comunión con Dios? Si usted va, ahora cambiemos, usted va en su carro que no está arrodillado, ¿podrá tener comunión con Dios? Cantarle al Señor no es también parte de esos valores y práctica de tener comunión con Él. Usted va en su carro, usted va en su moto, ¿cierto? Pero como usted tiene el principio es que yo tengo comunión con Dios, lo ejerce. ¿Cómo? Como le dé la situación. Una hermana que está postrada en cama, ya no se levanta, no puede arrodillarse. ¿Verdad? Si yo me centro en el valor, digo, no, pues es que le va a escuchar a esa hermana Dios la oración. Es que eso tiene que ser arrodillado. Y hay gente que se centra en el hacer, pero ese no es lo importante, es el principio. La hermana postrada ahí enferma, ¿quién no estaba enfermo? Débil para quizás arrodillarse. Es más, hasta el médico le dice, no toques nada frío, el piso frío, pero usted deja de tener comunión con Dios. ¿No? Así que mire que es más importante el principio. Si yo nos debemos basar es en los principios. Cuando ponemos más énfasis en el hacer, a veces es donde la gente llega a fanatismos. Y eso debemos tenerlo cuidado. Le voy a poner un ejemplo. En Hechos capítulo 15, verso 6. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 6 y verso 11. Mire, ábralo. El pueblo más legalista del mundo, ¿qué pueblo es? El pueblo de Israel. Nosotros hablamos de los 10 mandamientos, pero usted sabe cuántos mandamientos, preceptos, reglas y normas tiene la Biblia. ¿Alguien sabe? Porque sí lo han contado y sí hay un número. ¿Sabe alguno? Tienen 613 mandamientos. O sea, si usted cogiera y sacara Levíticos, no harás esto, no harás aquello, no harás aquello, no harás... Números, no harás esto, no harás aquello. Hay 613 mandamientos. Y mire lo que dijeron ellos, porque estos son judíos. Hechos capítulo 15, verso 6. Concilio en Jerusalén. Este fue el primer concilio de la iglesia apostólica. Y dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y escuche usted, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, mire, ellos estaban juzgando, ellos están aquí judíos, habían experimentado ahora la salvación con Jesús, en Jesús, recibir el Espíritu Santo, pero ahora se encontraban con que los gentiles, que para ellos no significaban nada, Hechos 15, a partir del verso 6, también habían recibido el Espíritu Santo, así que ellos estaban aterrados, era normal, diciendo, otro pueblo aparte de nosotros habla en lenguas, otro pueblo aparte de nosotros Dios se manifiesta en ellos, así que ellos estaban diciendo, dijo Pedro, varones hermanos,
vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, verso 8, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles que el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y mire la pregunta, ahora pues, pregunta, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos, que eran la nación escogida, dijeron, uy, tenemos tantas normas y tantas leyes que ni nuestros padres ni nosotros han podido con esto. Así que la manera de direccionar a los gentiles no es a que vengan, se circunciden y hagan todas esas normas que nosotros tenemos, sino que dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. A la iglesia primitiva se le formó en principios el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Cristo, Jesucristo, la principal piedra del ángulo. Amén. Y eso no ha cambiado. Usted y yo debemos estar fundamentados en los principios. Vamos a poner otra pregunta práctica. ¿Usted qué dice? ¿El diezmo qué es? ¿Un principio o un valor? Un principio. ¿Quién dice algo más? Desde el principio le mandaron los diezmos. Amén. ¿Será un principio o un valor? ¿O una práctica? Es un valor, es una práctica. Si usted analiza la Biblia, y vamos a trasladarse a su vida cristiana ahora, a usted esta semana, y ojalá que así sea, que Dios lo bendiga mucho en todas las semanas, Dios lo bendice y le entró 1.000.000 de pesos. Le hago una pregunta, de ese 1.000.000, ¿cuánto le pertenece a Dios? 100.000. ¿Seguro? No. Ese 1.000.000 le pertenece a Dios. ¿No lo cree? Porque todo es tuyo. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. La verdad es que nosotros a veces, yo también, nos creemos dueños. Mi carro, pero todo es de Él. Amén. Todo es de Él. Amén. El Señor le mandó una enfermedad y en un momentico y se le fue el 1.000.000. Todo es de Él. Pero solo que Él creó un principio más grande que se llama mayordomía cristiana. Y entonces ahora en esa mayordomía cristiana no entra solo el dinero y su tiempo también, que cuando no conocíamos de Dios y no éramos formados en los principios de la palabra, el tiempo se iba. Hay gente que juega 36 horas parqués y ajedrez y redes. Ahora que uno conoce a Dios dice, es que la Biblia dice que aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿cierto que sí? Así que ya se le interioriza a uno. Entre ese principio grande que se llama mayordomía cristiana, existe un pequeño principio, en la administración del tiempo, la administración del hogar, ¿cierto? Hay personas, si usted las ve, trabajan bien duro y después a todo borracho y por ahí con la camisa nueva en una cuneta la dañó. Usted como cristiano ahora dice, no, esto hay que cuidarlo, es que esto me lo regaló el Señor. Entonces usted aprende a cuidar lo que Dios nos dio, ¿sí? Porque hay un principio. Ahora, ¿dónde está en la Biblia que usted cuide su camisa? No está, no le quiera todas las leyes, cuide los zapatos, el betún, ¿no? Pues dice, esto me lo regaló Dios, entonces usted lo cuida. Pero porque usted aprendió lo grande, no la regla, el principio. Y dentro de ese gran principio llamado mayordomía cristiana, hay uno que es el diezmo, y es una práctica. Pero el énfasis no está. Si usted diezma mucho, se salva por diezmar mucho. ¿Y qué pasa si no tiene comunión con Dios y diezma millones? Dios lo bendiga y ayuda a la obra, pero su alma tiene problemas, ¿cierto? Así que lo importante es el principio, no la ley y la norma. El principio ya nos dice cómo comportarnos, eso es distinto. Pero qué bueno no poner el énfasis equivocadamente en las normas, sino en el principio. Termino con esto, mire, qué bueno uno aprender los principios
y que esos principios sean la guía de uno, la luz de uno, la palabra de Dios. Amén. Porque ese no nos deja equivocar. Gloria al Señor. El que se va contra los principios, hermanos, creyendo que la norma es más que el principio, pierde, porque el principio es universal. El principio lo ha establecido Dios para guiarnos. Escuchaba una vez una historia, ya termino con esto, estaba en alta mar, iba un barco muy grande navegando, y entonces resulta que el que iba ahí en el timón dijo: capitán, vemos una luz allá, creemos que es una pequeña embarcación. Y el capitán dijo: nosotros somos más grande, dígale que gire 30 grados. Entonces le escribieron: señor, tal cosa, somos el barco tal y tal, transatlántico, hágame un favor, gire 30 grados. Le respondieron: gire usted. Gire yo, pero no lo ve que eso es una lucecita toda pequeñita, gire yo. Entonces el que iba en el timón le dijo eso al capitán, y entonces ya él dice al jefe mayor, ahí el comandante de la nave: entonces, dígale que yo soy el almirante tal, graduado de la escuela tal, que ese es el transatlántico tal, dígale que gire 30 grados. Y allá le llegó la respuesta: oiga, yo no soy ni almirante, yo me llamo don Jorge, pero yo soy el que cuido aquí el faro de San Sebastián. El faro, ¿usted sabe qué es el faro? Es un punto de indicación, eso está fijo ahí. Si el barco no gira, se estrelló, el que se hunde es él, el problema es de él. No era el almirante nada, era el principio, era el faro. Así la palabra de Dios y los principios que ella nos enseña son el faro de nuestra vida. Amén. Qué bueno no ir en contra del principio, sino que al contrario sean los que direccionen nuestro actuar. Amén. No es más importante el hacer que la razón por la cual lo hacemos. Dios mira es que nosotros seamos obedientes a los principios que Él ha establecido en su palabra. Vamos a estar en pie, vamos a darle gracias al Señor. Soberano Dios.